ahora sí. Antes de comenzar a ver las cualidades del sonido, vamos a recordar que estábamos viendo lo que era el sonido. Y el sonido es una onda. Recordemos que el sonido se produce por una perturbación. ¿Cómo se produce el sonido? Por ejemplo, cuando yo hablo, es porque las cuerdas vocales comienzan a vibrar con el aire que entra a nuestros pulmones y ellas se van, en este caso, transportando por un medio. ¿Cuál medio? En este caso, en el aire. Entonces, al propagarse por el aire, en este caso, se produce el sonido. Y por eso es que los demás me pueden escuchar cuando yo hablo. Entonces, el sonido es una onda mecánica. Mecánica porque necesita de un medio. Recordemos que el sonido se puede propagar en el aire, o sea, en los líquidos, en los gases y en los sólidos. Entonces, en cualquiera de ellos, y que se propaga también con menor velocidad en los gases y con mayor velocidad en los sólidos. También sabemos nosotros que el sonido es una onda longitudinal. ¿Por qué es longitudinal? Porque las partículas, cuando yo hablo, las ondas se producen así. En este caso se están produciendo así. Entonces las ondas van en esta dirección y las partículas también van en la misma dirección. Entonces por eso el sonido es una onda longitudinal. Teniendo en cuenta eso, ya claro, de que el sonido es una onda longitudinal y que además es una onda mecánica y que depende de varios factores. Recuerden que la velocidad de propagación del sonido depende de varias cosas, de la temperatura. Entre más temperatura haya en un lugar, mayor va a ser la velocidad de propagación. También sabemos que depende de la comprensibilidad, es decir, la variación del volumen. También sabemos que depende de la densidad y de la masa molecular. Entonces, vamos a mirar que si tenemos varios sonidos, uno puede distinguir varias cosas de ese sonido. ¿Y qué podemos distinguir de esos sonidos? Primero que todo, podemos distinguir quién produce el sonido. Por ejemplo, no es lo mismo que hable yo a que hable un hombre o que hable una otra persona. Entonces ahí tenemos que yo puedo distinguir quién es el que está produciendo el sonido. También podemos distinguir lo que son los sonidos altos o agudos o los sonidos bajos o graves. Entonces hay sonidos que son muy altos y otros que son muy bajos. Esa es otra de las características. Pero también podemos distinguir cuando un sonido es fuerte y cuando un sonido es débil. Y a esas características que tenemos nosotros es lo que llamamos cualidades del sonido. Y las características o cualidades del sonido son el tono, la intensidad y el timbre. Hablemos primero qué es tono. El tono es una característica que nos enseña o nos podemos decir, podemos caracterizar cuáles son los tonos altos o, en este caso, agudos, o cuáles son los bajos o graves. ¿Cómo sabemos nosotros que un tono es alto o agudo? El tono es alto cuando su frecuencia del tono depende exclusivamente de la frecuencia. Entre mayor sea la frecuencia, mayor va a ser el tono. Entonces, los tonos agudos tienen una frecuencia muy alta, mientras que los tonos bajos o graves tienen una frecuencia muy pequeña. Recordemos que frecuencia es el número de oscilaciones que dan en determinado tiempo. Aquí les dibujé una onda y recordemos que esto es la frecuencia, es el número de oscilaciones. En este caso hasta aquí da una oscilación y hasta aquí da dos oscilaciones que la daría en determinado tiempo. Y recordemos que frecuencia se mide en segundos a la menos 1 o Hz. Pero también nosotros habíamos visto que longitud de onda es igual a velocidad sobre frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más frecuencia tenga, en este caso, una onda, menos longitud de onda va a ser. O lo contrario, entre menos longitud, o sea, entre la longitud de onda, recordemos que longitud de onda es la distancia que hay entre tres nodos, 1, 2 y 3, distancia que hay de acá, o es una oscilación completa. Entonces la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, si tiene más longitud de onda, una onda tiene mayor longitud, entonces la frecuencia es menor. Y si la frecuencia es menor, el tono es grave, no se nos olvide eso. Pero también depende de la velocidad de propagación.
Entonces, la longitud de onda y la velocidad de propagación son directas. O sea, a mayor velocidad de propagación, mayor va a ser, en este caso, la frecuencia, porque la frecuencia pasaría acá. Es decir, que si una onda se propaga con mayor velocidad, va a tener un tono agudo. Pero también nosotros, si se acuerdan, un videíto que yo les hice, donde tomaba una cuerda gruesa y una cuerda delgada. Y a veces la tensionaba más en los primeros videos, y en los primeros videos, a más tensión le hacía yo a la cuerda, a más tensión, mayor velocidad de propagación había. O sea que la velocidad de propagación en las cuerdas depende de la tensión. Y es como en las guitarras. Usted en una guitarra, recuerde que tiene los trastos acá, y usted entre más tensión en una cuerda, mayor velocidad de propagación va a haber. Y entre mayor velocidad de propagación, mayor va a ser la frecuencia, y por lo tanto va a producir tonos agudos. Pero también la velocidad de propagación depende del grosor de las cuerdas. Y por eso es que las guitarras tienen unas cuerdas más gruesas y otras más angostas, más delgadas. Entonces, a más grosor, menor velocidad de propagación, porque son inversamente proporcional. Y entre menor velocidad de propagación, menor va a ser la frecuencia. Entonces, las cuerdas gruesas producen sonidos graves, en este caso, y las delgadas producen sonidos altos. Y esa es una de las razones por qué nosotros las mujeres, nuestras cuerdas vocales son más delgadas. Y al ser más delgadas, o sea, hay menor grosor, hay mayor velocidad de propagación, y por lo tanto hay mayor frecuencia. Por lo tanto, en general, casi todas las mujeres producimos sonidos cuyos son altos o agudos. Mientras la gran mayoría de hombres, las cuerdas de los hombres, las cuerdas vocales son más gruesas. Al ser más gruesas, la velocidad de propagación es menor, y entonces al ser menor, la frecuencia es menor, y por lo tanto los sonidos que produce son graves. Entonces tenemos nosotros que el tono es la característica que nos permite distinguir sonidos altos o sonidos bajos, o lo mismo, agudos o graves. Y esto depende exclusivamente de la frecuencia con que vibre la onda. Pasamos a mirar ahora otra cualidad del sonido. La otra cualidad del sonido es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es la característica del sonido que se refiere al volumen del sonido. Nosotros, cuando queremos escuchar música, a veces le subimos más, por lo tanto tendrá mayor intensidad el sonido. Pero si le bajamos, el volumen será más débil. Entonces, esa es la cualidad del sonido. Cuando hablamos de intensidad es cuando los sonidos son fuertes o débiles. Pero la intensidad es la energía que transporta la onda en determinado tiempo por unidad de área. Escribí esta A así porque esto es área, para no confundirlo con amplitud. Ya les digo por qué. Entonces, la intensidad dice que es la cantidad de energía que transporta la onda en determinado tiempo por unidad de área. Pero la potencia de un instrumento musical o de un equipo de sonido es igual a energía sobre tiempo. Entonces, si usted ve aquí, tenemos energía sobre tiempo. Y energía sobre tiempo es potencia. Por lo tanto, intensidad es igual a potencia sobre área. Y la intensidad se mide en vatios, que es la unidad de potencia, y la de área es metros cuadrados. El área aquí va a ser igual a 4pi por r al cuadrado, donde recordemos que r es la distancia que hay. Por ejemplo, entre más me alejo yo de un equipo de sonido, pues la intensidad con que voy a producir va a ser menor. Entre más distancia, menor intensidad, pero entre menos distancia, mayor va a ser la intensidad. Entonces miramos nosotros que hay una relación inversa. Pero la intensidad del sonido depende directamente de la amplitud de la onda, de la amplitud al cuadrado. Recordemos que amplitud es esto, la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta el punto más alto. Esto es amplitud, o de aquí hasta acá. Entonces, por eso yo hice esta A que es de área y esta A de amplitud. Entonces, la intensidad depende de la amplitud. Entre más amplia sea la onda, mayor va a ser la intensidad. Entre menor amplitud, menor va a ser la intensidad.
La intensidad que en el caso de nosotros, nuestro oído humano puede escuchar sonidos mínimos, una intensidad mínima, y la intensidad mínima de la que puede escuchar un oído cualquiera es de 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados. Y la intensidad máxima que puede escuchar nuestro oído es de 1 vatio sobre metros cuadrados. La realidad es que ahorita nosotros utilizamos muchas, para poder escuchar música, ponemos audífonos, y eso hace que nosotros con el tiempo vamos perdiendo la capacidad de escuchar, o sea, vamos perdiendo esta intensidad, la intensidad máxima y la mínima. Llega un momento en que nosotros podemos escuchar menos de esto, que esto también es muy propio de las personas cuando ya vamos llegando a una edad bastante avanzada, vamos perdiendo la audición, entonces ya no escuchamos estas intensidades. Esto es en una persona normal, pero con el tiempo, en la vejez, estas intensidades pueden variar, y lo mismo en los jóvenes utilizan muchos instrumentos, audífonos, aparatos para escuchar música a niveles de intensidad muy altos, y esto hace que se pierda, en este caso, la capacidad de audición. Es importante que tengamos cuidado con eso. Nosotros tenemos una palabra que se llama sonoridad. ¿Qué es la sonoridad? Es la sensación del oído que hace referencia a los niveles de intensidad. Es decir, el oído tiene capacidad de escuchar unos niveles de intensidad, como que les digo acá, que están entre estos niveles, el intensidad mínimo y el intensidad máximo ya. Y para si, por ejemplo, una persona trabaja donde hay demasiado ruido, pues tiene que utilizar algunos instrumentos especiales para taparse y que el oído no sufra, para que con el tiempo no pierda la audición. Entonces, esa es la importancia del nivel de intensidad. ¿Qué es nivel de intensidad? Los niveles de intensidad en física es igual a una fórmula que se llama intensidad es igual a 10 decibeles del logaritmo de I sobre I sub 0. ¿Qué es B? B es el nivel de intensidad. dB son decibeles, que son unidades de nivel de intensidad. I es la intensidad y I sub 0 es la intensidad mínima audible por el hombre, que es de 10 a la menos 16 vatios sobre metros cuadrados. Ahora más adelante les voy a hacer unos problemas para poder resolver esto. Y tenemos otra cualidad que es el timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es la cualidad del sonido que nos permite distinguir quién es el que produce el sonido. Si estoy hablando yo, si está hablando cualquiera de sus compañeros, entonces podemos distinguir. Eso se debe al timbre. No es lo mismo que se produzca la nota la en una guitarra que la nota la en un violín, a pesar de que tienen la misma frecuencia. Pero el instrumento que en este caso lo está produciendo es diferente, y a eso es lo que se llama timbre. Y el timbre depende de la forma de la onda. Entonces, las formas de las ondas, de acuerdo a la persona o al objeto que lo produce, es la forma que en este caso que nos da, y eso es el timbre.